Pues bueno, tenemos precisamente en la línea a Ricardo Aguilar, él es el economista en jefe de Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas Hola noches. Ricardo, Hola Ricardo. ¿Qué tal, Mari Carmen, Pepe, Marco? Qué gusto saludarlos. Oye, a ver, igualmente. pues tú que si eres economista, cuéntanos, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué Trump dice que a Estados Unidos le beneficia el dólar barato cuando todo el mundo dice que es todo lo contrario? ¿Y por qué en el caso de México? También no sé cuál es tu opinión. Ya un dólar hoy estaba en 17, 26, que pudiera bajar de 17 pesos, empezaría a preocupar al gobierno mexicano porque bajarían sus ingresos, ingresos presupuestados. Cuéntanos, o sea, ¿cuáles son las implicaciones de tener ya el tipo de cambio tan barato? Por favor. Pues bueno, de entrada, como bien lo mencionaste hace un momento, el tipo de cambio del dólar frente a una canasta amplia de divisas se ubica considerablemente depreciado, ¿no? Desde enero de 2025, Mari Carmen, hemos visto cómo de manera sostenida el dólar norteamericano ha estado perdiendo valor frente a prácticamente las principales monedas del mundo, ¿no? Y por supuesto, incluyendo el peso mexicano. Ahorita ya la depreciación, incluso la que vimos el día de hoy de más de 1% en el índice de tipo de cambio del dólar, pues se dio después de estas declaraciones donde el presidente de Estados Unidos decía que por un lado, pues sí, el dólar estaba bien y que pues tampoco representaba para él un motivo de preocupación, ¿no? Definitivamente eso fue un factor que tiró mucho a la moneda. Sin embargo, también hay que analizar que otros factores ahorita están debilitando al dólar, ¿no? Y estamos viendo muy claramente en el caso de Japón, donde la primera ministra busca convocar a nuevas elecciones para impulsar un déficit fiscal muy grande en aquel país. Y esto, por supuesto, ha generado una presión inflacionaria importante hacia adelante, ha generado también una venta importante también de bonos del gobierno japonés, lo cual ha generado presiones alcistas en las tasas. En ese sentido, si efectivamente la primera ministra con un nuevo parlamento logra impulsar un paquete fiscal agresivo, pues entonces estas tasas de interés que habíamos visto muy bajas de corto plazo en Japón van a subir. Y eso podría ser, y de hecho está anticipándose un poco el mercado, que regresen flujos importantes hacia Japón, sobre todo en instrumentos de corto plazo. Y eso ha estado revalando al yen y también, digamos, ha contribuido a un debilitamiento adicional del dólar. Entonces, desde enero de 2025 estamos viendo cómo el presidente de Estados Unidos ha debilitado en su moneda, en parte, ¿no? Para pues, fomentar las exportaciones, se ha visto un efecto acotado, o sea, sí se generó una contribución importante a las exportaciones netas. Sin embargo, pues bueno, esto es temporal. En general, lo que estamos viendo es que con tanta volatilidad por parte del presidente Trump en cuanto a decisiones de política económica y de otros tipos de políticas, pues ha estado saliendo recursos de los portafolios en dólares para irse a otros activos. Y vemos el caso clarísimo del oro con llamas de $5,100 por onza. Vimos el precio de la plata que también subió mucho, ok, se regresó, pero ahorita vemos bancos centrales que están ya revaluando sus posiciones en oro. Entonces, sí es también por una salida una reasignación de flujos en dólares hacia otros activos, Sí, también lo que está pasando en Japón y sin duda, pues el comportamiento del presidente Trump. así es. Ricardo Aguilar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas noches. Pues de alguna forma lo que estamos presenciando es la pérdida del dólar como su perfil de reserva de valor, seguramente, Ricardo, y pues vamos a ver hasta dónde avanza todo esto, pero el debilitamiento del dólar frente a la canasta de divisas internacionales está fortaleciendo al mismo tiempo la cotización del peso frente al dólar. Y hay quienes anticipan que de mantenerse por un tiempo prolongado esta apreciación e incluso aumentar este nivel de apreciación podría afectar a las finanzas públicas de México. ¿Tú qué opinas? ¿De qué manera se podría afectar las finanzas públicas nacionales? Y bueno, un poco también aquí, Marco, en continuación a la pregunta de Mari Carmen de a quién le puede beneficiar y justo también lo que tú me estás preguntando, pues precisamente pues la teoría te dice que afecta al sector exportador, pero si vemos, las exportaciones en 2025 rebasaron los 660,000 millones de dólares. Hubo un superávit en la balanza comercial este año después de un fuerte déficit que se había registrado el año previo. O sea, perdón, en 2025 comparado en 2024, ¿no? En 2025 cerró con un superávit de más de 700 millones de dólares. Eso realmente, pues, te habla de exportaciones muy fuertes. Que bueno, en parte, pues, ¿por qué no se vieron afectadas por una apreciación del tipo de cambio? Porque mucha gente o muchos
proveedores en Estados Unidos aumentaron su demanda por productos mexicanos en anticipación a un arancel agresivo que no ha llegado, ¿no? Entonces, eso pudo haber ayudado. Y sin duda, bueno, eso sí le está, digamos, eventualmente podría afectar el flujo de exportaciones, ya que el tema arancelario se ha estabilizado. Ahora, tu pregunta sobre finanzas públicas, sin duda la recaudación de ingresos, sobre todo petroleros, podría afectar pues ahora sí que a las finanzas públicas, sobre todo respecto a lo programado, ¿no? Con un tipo de cambio que se ha proyectado más alto, de alrededor de 18 pesos, y para este año, pues probablemente pues pueda quedar más abajo, ¿no? Y esto es por factores, como lo hablamos al principio, externos, pero bueno, también no hay que descartar, o más bien, hay que hacer énfasis en aquellas sorpresas positivas que ha tenido México, que han permitido que también el tipo de cambio por lo menos enfrente un techo, ¿no? O incluso pueda seguir hacia niveles inferiores, ¿no? O sea, lo que digo, una estrategia a mediano plazo, pero recapitalización de Pemex, ¿no? Refinanciamiento de la deuda, pues mal que bien, el déficit sí está bajando, el tradicional de 5 a 3.5% del PIB, eso ha sido una buena noticia, digo, con todo lo que implique, pero también, bueno, no nos ha ido tan mal con el presidente de Estados Unidos como lo pudimos haber hablado hace 9 meses, ¿no? Sobre todo en este Liberation Day. Entonces, hay muchos factores que están juntando, tanto internos como externos, que están haciendo que el tipo de cambio se aprecie, que pues podría perjudicar a los exportadores, pero sobre todo en el tema de finanzas, pues recaudaría menos por venta de petróleo, que como también vemos, pues con una producción que no alcanza la meta y un tipo de cambio más bajo, pues los ingresos petroleros podrían verse todavía más comprometidos. Desde luego estamos platicando con Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, de San José. Yo usted, Ricardo. Oye, Ricardo, viendo esta situación complicada que hay en mercados internacionales, Japón está cambiando totalmente su política financiera, fiscal, la está cambiando. Entonces, de repente parecería como que nosotros quizás ya no podríamos estar bajando tan fácilmente las tasas de interés. Estamos en 7%, así la tiene la tasa de referencia el Banco de México. ¿Se le va a complicar al Banco de México seguir bajando tasas de interés? Pues mira, llegamos a ver en algún momento, ya hubo un episodio también donde se pensaba que el Banco de Japón iba a subir tasas, pero eso te movió las de corto plazo primero, y eso pues sí, efectivamente, pues cuando ya no te convenía a ti financiarte a una tasa tan alta relativamente, por ejemplo, si hablamos del caso de México, y ya regresabas a liquidar tu deuda en dólares en yenes antes de que te siguiera subiendo la tasa, ¿no? Se le denomina carry trade. Pero a final de cuentas, lo que estamos viendo ahorita es que no está pasando eso. Pero eventualmente podría pasar de que si, por ejemplo, con una economía pues avanzada como Japón ofrece rendimientos más atractivos y genera una entrada importante de recursos, pues sí se pueden desplazar recursos de pesos y otros activos de países emergentes sobre todo, para irse a yenes o incluso para irse a euros o a libras esterlinas. O sea, se puede ver un efecto generalizado y eso podría presionar a nuestra moneda. Es un riesgo. Te digo, no está pasando como ese episodio anterior donde pues en Japón subían las tasas y sí se había una devaluación de nuestro tipo de cambio, pero sí, definitivamente podría pasar si pues efectivamente empieza Japón a subir su tasa de referencia. Ahora bien, todo esto, por supuesto, pues implica un reto muy importante, ¿no? Para México, sobre todo, como tú dices, en el tema de la política monetaria, porque efectivamente el diferencial de tasas respecto a otras economías, como puede ser respecto a la Reserva Federal, incluso sobre el mismo Banco de Japón, pues definitivamente es una reasignación de recursos importante cuando, sobre todo si Banxico la baja, ¿no? Entonces, por ese lado, pues yo encontraría un espacio cada vez más acotado, pero bueno, aquí creo que lo más importante, Pepe, es que la inflación subyacente está arriba de 4.4% y eso sí es un tema importante. Ricardo, en 40 segundos que nos agarra la guillotina, mañana tasas Fed, ¿las mantienes sin cambio? Sí, las mantiene sin cambio. Eso sería realmente pues preocupante porque el mercado sí está viendo que el crecimiento ya está fuerte y todavía hay riesgo de que pudieran dispararse las expectativas de inflación si la bajara. Pues Ricardo Aguilar, muchísimas gracias por la entrevista, Ricardo. Un abrazo, gracias, Ricardo. No, a ustedes, muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Vamos a un corte.